Miguel, lo conozco de hace muchos años, fue un militante de esos militantes que hicieron que la Franja Morada fuera una organización con gran influencia y demás. Y después siguió todo el escalafón, yo creo que has hecho, todos los cargos, hasta presidente del Comité Provincia, diputado, ha estado permanentemente, es un militante, que es el título, creo que el mejor título que puede tener un político. Por eso, bienvenido Miguel el 9 de julio al Comité 9 de julio. Diputado Silvestre, ¿cómo llega precisamente en base a hoy a 9 de julio? Primero, menos mal que iba a ser cortito, la verdad que le diste un buen pase, Miguel. Y hay que agregarle algo más. Miguel sigue trabajando en la imprenta como siempre. La imprenta que tiene La Plata, en lo que siempre trabajó, y las veces que nos hemos reunido hace muchos años que nos conocemos, muchas de ellas ha sido en su lugar de trabajo que tiene con la familia. Bueno, no, la idea que se tiene es muy simple. Hoy, esta noche, vamos a tener un pequeño agasajo para un grupo de militantes, con invitación de diferentes grupos políticos también de la UCR, donde creo que es bueno ser agradecido y reconocer a todos aquellos que hacen un esfuerzo muy grande en lo que hacemos nosotros, es estar en contacto con todos, escuchar, ver en qué podemos ayudar. A veces lo que hacemos es gestionar. Son momentos complejos, son momentos muy difíciles, y la verdad que hay un grupo de personas muy grande, como nos gusta nuestro grupo, trabajar muchas veces más en silencio que con cosas rimbombantes. Los que me conocen saben que somos de esa característica. Y lo que queremos esta noche, con el grupo que uno tiene, tengo que decirlo a todas voces, han hecho un trabajo, en realidad vienen a hacer un trabajo excelente hace mucho tiempo, pero en agradecimiento a Horacio, a Yamila, a Lorena, a Soledad, a Raineri, a mi querido amigo Camerún, que Esteban, otro dirigente social, que estamos tratando dentro de nuestras posibilidades de ir fortaleciendo y ayudando a toda una generación nueva de dirigentes, para poder que el partido pueda tener la mayor cantidad de dirigentes posibles, con mayor cantidad de opciones, y agregar esto. Hoy un partido nuestro decidió estar en Cambiemos con otros grupos políticos, y esa es la dirección que hemos tomado, porque ese es el mandato partidario. Y en ese esfuerzo colectivo, que en su momento fue a nivel social, porque querían que pusiéramos límite al populismo, hoy estamos atravesando una situación compleja, pero estamos tratando de sobrellevar, acompañando, ayudando y estando al lado de nuestros hermanos que más lo necesitan. Y para eso se necesitan equipos y para eso se necesitan gente que de alguna forma vamos encaminando el trabajo. Así que básicamente por eso, y en eso invitamos a Miguel, que es nuestro referente a nivel provincial, que es una de las personas, conjuntamente con el vicegobernador Daniel Salvador, son los que han piloteado este barco en tormenta, que Cambiemos dentro de lo que es Cambiemos la UCR. Bueno, y por ende, al ser nuestro máximo referente, lo que pedimos es, así como hacer un agradecimiento con los militantes, que venga también a explicarnos o a decirnos, o a veces incentivar, ¿no? Porque hay que pelear, y para pelear a veces no alcanza solamente estando, sino que necesitamos otra motivación. Y también para mostrar, que no es menor, que los grupos que uno va construyendo y que va sumando y que va tratando de fortalecer la UCR también tiene respaldos a otros niveles, que suele ser también muy importante, porque no solamente alcanza con lo municipal. Lo que es la política es un juego colectivo. Jamás nadie se salva solo, ni nadie puede hacer todo solo, es todo un grupo. Así que bueno, con Miguel venimos hace bastante tiempo, como decía, más de 15 años. No lo conozco como Jorge, como de otra época, pero un agradecimiento a una persona que con los años nos estamos transformando más que correligionario, por un correligionario casi amigo en algunos temas, hemos trabajado mucho, y que nos permite trazar dentro del radicalismo espacios que tiendan a fortalecer el partido, y con esa visión amplia. No hay más adversarios o enemigos dentro de la Unión Cívica Radical, somos todos amigos con diferentes pensamientos y que queremos construir una Unión Cívica Radical cada vez mejor y cada vez más fuerte. Así que bueno, Miguel, en ese sentido, es nuestro referente y nos viene a acompañar, y
ayudar a mantener fuerte y levantar las banderas. Miguel Base, y en ese aspecto al que está haciendo referencia Silvestre, ¿cuál es el mensaje para los afiliados del radicalismo y en general a los 9 julienses? Primero, para mí la verdad es que estar acá el 9 de julio es un placer, soy muy amigo de Jorge, es cierto, cuando yo empecé a militar en la Franja Morada, ya uno de los referentes de la Franja Morada de La Plata era Jorge, así es que bueno, a partir de allí construimos una amistad y la verdad es que es un gran placer estar hoy el 9 de julio y que el comité esté presidido por él. Con Horacio, con Jorge Silvestre, bueno, y con los demás muchachos me unen también una gran amistad, les tengo gran estima y gran respeto como militante, así que para mí estar aquí en esta ciudad del 9 de julio es un verdadero placer. Lo otro es que, bueno, yo creo que nosotros los radicales tenemos dos grandes desafíos, que por un lado uno es trabajar siempre por fortalecer al partido, porque el Partido Radical es una herramienta de transformación social muy importante para el conjunto de los argentinos, y por otro lado, el otro desafío es hacer todo lo necesario para que desde el gobierno de Cambiemos se den las respuestas que la sociedad necesita y demanda con razón. Y bueno, y creo que tenemos que asumir justamente este doble compromiso y trabajar permanentemente en esa dirección. Y para hacerlo tenemos que, por un lado, tener el partido en constante movimiento. Por eso a mí me parece muy bien toda esta actividad que se genera a partir de los comités, la actividad que se generó en estos días con las asunciones de las nuevas autoridades del comité, y me parece que tenemos que tener los comités abiertos, tenemos que tener al radicalismo preparado para transmitir un mensaje que en este momento tiene que ver con decirle a la sociedad que en definitiva todos sabemos que los problemas no se han resuelto, que los problemas son difíciles, que hay grandes sectores de la sociedad, como fundamentalmente los sectores medios de la sociedad, que están atravesando una situación muy complicada, pero que estamos empezando a transitar el rumbo que desde nuestro punto de vista necesariamente hay que caminar para salir de esta crisis. Y que bueno, esto es posible en la medida en que sepamos explicarle al conjunto de la sociedad que el esfuerzo sirve y que el esfuerzo está orientado en esa dirección, que no es nuevamente un esfuerzo que puede caer en saco roto, sino que efectivamente a partir de este esfuerzo podemos ir construyendo un país que tenga más crecimiento económico, que resuelva sus cuestiones estructurales de la economía y que fundamentalmente la resolución de esos temas sirva para ir resolviendo el tema de la pobreza, que es lo que más nos preocupa. Pero para eso nosotros necesitamos justamente transmitirle esto al conjunto de la sociedad, y para transmitir esto la actividad del radicalismo es fundamental. El Partido Radical es, sin ningún lugar a dudas, el partido que dentro de Cambiemos tiene mayor estructura, tiene mayor capacidad de dialogar y contactarse con la gente, y me parece que se convierte en este momento en una polea de transmisión importante. ¿Qué rol juega el tiempo que ha transcurrido desde que empezó este gobierno hasta ahora, donde bueno, la gente sigue o seguimos esperando que se recompongan algunas cosas, y el poco tiempo que falta para las nuevas elecciones? Digo, esto es motivador, engranaje de esta unión de Cambiemos para seguir trabajando para este tiempo que se agota. Sí, vamos a seguir trabajando con la mirada puesta fundamentalmente en esto que yo decía, en ver si se van resolviendo las cuestiones que más preocupan hoy a la sociedad, que tienen que ver fundamentalmente con la economía y con algunas otras cuestiones, el tema de seguridad y esas cosas, que también son preocupantes, pero la verdad es que el tema de la economía hoy aparece como un tema central. Y aparece como un tema central porque lamentablemente no hemos podido dar, tenemos que asumirlo con toda responsabilidad, con toda seriedad, la respuesta que nos hubiera gustado dar y la respuesta que la gente esperaba de este gobierno para este tiempo, digamos. Al gobierno le hubiera gustado, a todos nosotros nos hubiera gustado que hoy la situación económica fuera distinta. Yo creo que tuvimos un error de cálculo,
Yo creo que porque imaginamos que porque venía un gobierno distinto, el gobierno de Cambiemos, iba a generarse una corriente de inversiones, no solo de inversiones externas, sino también inversiones del propio empresariado argentino, que iba a reactivar mucho más la economía y que iba a generar incluso mayores recursos para el Estado, porque como iba a haber más actividad económica, iba a haber más impuestos y eso iba a disminuir el déficit fiscal. Y lo cierto es que esa corriente de inversiones no se dio. Hubo en estos últimos meses situaciones que todos conocemos, vinculadas con la sequía, con las inundaciones, es decir, con un ingreso inferior de divisas en concepto de exportación. Hubo problemas con el tema de las tasas internacionales y hubo además una corrida de los inversores hacia los países centrales, fundamentalmente hacia Estados Unidos, lo que debilitó a todas las economías emergentes y fundamentalmente la economía argentina, que es una economía de altísima vulnerabilidad. Yo creo que nosotros esto tenemos que resolverlo. En cualquier lugar del mundo pasa cualquier cosa e inmediatamente repercute en la economía argentina. Nos pasó a nosotros en este gobierno, le pasó al gobierno anterior y le pasó a los gobiernos anteriores. Cada vez que pasa algo en el mundo, uno de los países más afectados rápidamente es la Argentina. Bueno, tenemos que trabajar muy seriamente para resolver estas cuestiones. Y trabajar seriamente para resolver estas cuestiones significa resolver el tema de la energía. En la medida en que nosotros seamos dependientes en materia de energía, vamos a tener siempre esta vulnerabilidad. Tenemos que resolver el tema de la energía. Me parece que en eso el gobierno de Cambiemos está haciendo una apuesta importante con el tema del desarrollo de Vaca Muerta, que es un desarrollo que pudo haberse dado antes y que desde mi punto de vista el kirchnerismo cometió un gravísimo error en postergarlo, pero se pudo haber dado 5 o 6 años antes. Ahora tendremos Vaca Muerta produciendo mucho más, pero bueno, el desarrollo de Vaca Muerta es muy importante. Se está haciendo un esfuerzo importante el conjunto de la sociedad, sobre todo la clase media, con las tarifas que está pagando la clase media, está resolviendo de alguna manera disminuir el déficit fiscal, pero también está garantizando la inversión en Vaca Muerta. Es decir, que hay un esfuerzo del conjunto de la población para garantizar esta cuestión. Pero es importante que resolvamos la cuestión energética. También es muy importante el cambio de matriz energética. Digamos, nosotros consumíamos mucha energía generada a partir del petróleo, el fuel oil, digamos. Bueno, el hecho de que allí tengamos en Vaca Muerta mucha producción de gas nos va a servir para resolver la matriz energética y nos va a servir para la instalación de industrias que son de alto consumo de gas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria del plástico y estas cuestiones. Así que bueno, ese es allí un elemento importante. Otro elemento importante desde el punto de vista de la energía también tiene que ver con el tema de la energía eólica, el desarrollo de la energía eólica y la energía solar, que va a garantizar un porcentaje del consumo de la energía nuestra importante también. Digamos que este es un aspecto en el que se está trabajando, pero que es una de las cuestiones en las que hay que trabajar para resolver la debilidad de la economía argentina. Otra cuestión en la que hay que trabajar muchísimo para resolver la debilidad de la economía argentina es en el tema de infraestructura. Ustedes lo saben, acá en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, la verdad que si vienen grandes fábricas a instalarse, tienen carencias por todos lados. Le falta infraestructura, le falta energía, le falta un montón de cosas y esto hay que resolverlo. Faltan caminos para trasladar la producción, faltan trenes para trasladar la producción. Por eso nuestras economías regionales también están tan debilitadas, por eso tenemos semejante diferencia entre lo que se le paga a un productor en el norte argentino o en el sur argentino o en Cuyo con respecto a lo que paga el consumidor en los grandes centros urbanos, por ejemplo en el Gran Buenos Aires. Sin embargo, al productor no le alcanza para sostener su unidad productiva y el consumidor tiene precios altísimos. Eso destruye la economía regional y eleva el costo de vida, es decir, produce inflación, digamos. Estas son cuestiones que tienen que ver, son cuestiones estructurales de la economía argentina, como otra serie de cuestiones. Por ejemplo, no tenemos ahorro en la Argentina.
¿Esto qué quiere decir? Nosotros no tenemos un mercado de capitales que sirva para que la empresa, la pequeña y mediana empresa sobre todo, tome préstamos baratos como pasa en casi todos los países del mundo. En casi todos los países del mundo, el mercado de capitales, es decir, el desarrollo del mercado de las acciones, mucha gente ahorra en acciones en todos esos países. Y esa es una forma de financiar mucho más barato a las empresas. En la Argentina esto lamentablemente no pasa porque tenemos un mercado de capitales de los más chicos del mundo, incluso de los más insignificantes de América. Por eso es que tenemos que resolver también esa otra cuestión. Y otra cuestión estructural que también es muy difícil de resolver, pero que tiene que ver con la estructura de la economía argentina, es que nosotros tenemos una economía muy centralizada. Tenemos una economía incluso muy cartelizada. En casi todos los rubros, entre 4 o 5 empresas pueden fijarle el precio a todo el país, de todo. Esto pasa desde el acero hasta los comestibles. Entonces, nosotros no tenemos tampoco un libre mercado que garantice la competencia, porque como digo, entre 4 o 5 grandes empresas fijan el precio y eso lamentablemente genera inflación rápidamente. Ustedes fíjense cómo es posible que el más leve movimiento del dólar en Brasil no genere inflación y en la Argentina sí genera inflación. Y eso porque justamente nosotros tenemos una economía pero muy cartelizada y tenemos que resolver esta situación también. Por eso digo, para terminar, porque es larguísimo, el tema económico es un tema pero muy importante, son cuestiones en las que hay que trabajar mucho en la Argentina para ir resolviendo la vulnerabilidad de nuestra economía que nos genera tanta pobreza. Diputado, para fortalecer el Frente Cambiemos, pensando en las próximas elecciones, ¿el radicalismo pediría mayor participación? Los radicales, sí. Los radicales tenemos derecho a pedir participación en Cambiemos, tenemos derecho a pedir mayor participación si se quiere, porque tenemos excelentes cuadros técnicos y políticos como para ocupar puestos en el Poder Ejecutivo con toda solvencia, con toda capacidad. Tenemos muchísima gente formada, hemos sido gobierno en muchos municipios, hemos tenido gobiernos ejemplares en muchos municipios en todo el país y en particular en la provincia de Buenos Aires, hemos sido gobierno en muchas provincias. Cuando gobernamos a nivel nacional se hicieron cosas muy importantes, es decir que tenemos realmente una cantidad de cuadros políticos que puede garantizar una excelente gestión en el área que les toque. Por otra parte, tenemos dirigentes políticos también de muchísima solvencia, con mucha capacidad, con mucho trabajo, con gran sensibilidad, con experiencia, como para ocupar espacios en las listas de legisladores. De hecho, acá tenemos uno, Jorge Silvestre, ha sido un destacado diputado de la provincia de Buenos Aires, fue el primer presidente del bloque de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que fue el bloque que acompañó el proceso de transformación de María Eugenia Vidal, que no podría haberse dado si no hubiera existido un trabajo pero muy a fondo en el seno de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde surgieron las leyes, que bueno, también en el Senado por supuesto, pero digamos, en el seno de la Cámara de Diputados había mucho debate que dar, había mucho acuerdo que construir con otros partidos políticos para poder sacar las leyes que necesitaba el Poder Ejecutivo para poner en marcha algunas cosas que son cosas difíciles de poner en marcha. Por ejemplo, el tema de la depuración de la policía, el tema de enfrentar al narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, como otros temas que son muy difíciles. Por eso digo que nosotros la verdad es que tenemos legisladores de primer nivel que pueden aspirar a ocupar las listas de candidatos. Ahora, ese no puede ser el principal o la principal preocupación, esa no puede ser la principal preocupación nunca del radicalismo. El radicalismo es un partido político que en realidad no nos pertenece a nosotros. El radicalismo, por suerte, es un partido político que le pertenece a la sociedad, le pertenece a la historia del país y le pertenece a las futuras generaciones. Nosotros hoy transitamos por el radicalismo, por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos de nuestro partido y tenemos que cuidarlo siempre y defenderlo, pero también tenemos que saber que el compromiso fundamental del radicalismo no es con los radicales y los puestos que ocupamos los radicales, sino que es con el conjunto de la sociedad. Por eso la principal preocupación del radicalismo tiene que estar vinculada a las
respuestas que desde el gobierno se le dé a la sociedad. Hoy, más que estar preocupados por la lista de candidatos o por los cargos que tengamos nosotros en el gobierno, tenemos que estar muy, pero muy preocupados para que desde el nivel nacional, provincial y municipal se den las respuestas que la sociedad demanda.